confirmar que estoy compartiendo, por favor. Ahí está compartiendo, profe. Ya. ¿Y grabando sale algo o no? Porque a mí no me sale nada. Sí, también está grabando. Ya, súper. Bueno, como le contaba, las tareas todavía las estoy revisando. Ya, en general están bien. Hay un par de 7, ¿no? Algunos comentarios le voy a hacer en el segundo bloque, ya porque tengo que ordenarlo. Pero en general también me gusta, vienen todos en el mismo formato, se nota la mejora en los informes. Pero hay algunos comentarios que hacer sobre cómo escriben algunas cositas, pero eso yo creo que lo voy a ver en detalle el jueves. Pero sí me gustaría hacer algunos comentarios antes de que entreguen la tarea, para que la tarea que van a entregar ahora salga mejor. Ya aprobé bien la tarea en general. Profe, Em, yo tengo ¿Sí? una duda sobre la tarea. Ujú. Adelante. Del ejercicio 1. Ahora déjame buscar la tarea. No, esta era la prueba. Tarea individual 2. Antes que se me olvide, les voy a aplazar la fecha de entrega de la tarea del jueves, porque como yo se la subí el martes y antes se la había subido el lunes, entonces para que tengan un día más, voy a permitir que la entreguen el viernes en la noche. ¿Ya? O sea, igual si alguien la quiere entregar antes no es problema. Lo voy a habilitar. Gracias, profe. Que la entregué un día antes, entonces tienen un día menos. Y la otra razón es que bueno, la tercera pregunta se podía hacer con lo que habíamos visto, pero realmente va a ser mucho más fácil hacerla con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, bueno, eso. Lo otro, Profe, ujú, entonces se va a poder entregar hasta el viernes. ¿Hasta qué hora? yo creo que la 11 me parece una hora razonable para que descansen también. ¿Y va a cambiar la fecha también en el Sí, Teams? sí, en el Teams lo voy a cambiar. Ya, profe. Gracias. Y lo otro, acuérdense que yo les debo una clase. Eh, Nosotros vamos en la fecha en los contenidos, así que no necesito hacer una clase extra. Así que lo que voy a hacer es que el miércoles y el jueves, voy a habilitar una hora a las 6. Porque está lento. Ay, que soy pelota, abrí el Word. Estar como 10 años abriendo esto. Lo voy a anotar aquí. El miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 voy a abrir una hora de atención para que hagan consultas sobre la tarea ya. Así recubro las 2 horas que les debo. Entonces ahí me pueden hacer dudas de la tarea. Lo haría hoy día, pero la verdad es que hoy día no alcanzo. Hoy día no alcanzo, hoy estoy medio colapsado. Esperemos que abra que abría el Word. Ya me dijo la pregunta 1, aquí está. Voy a anotarlo antes que se me olvide, entonces. Profe, si Paso tarea jueves. Perdón, viernes. ¿Sí? Pregúnteme nomás. Estoy escuchando. en la pregunta, digo, en el ejercicio A me pide encontrar 4 0, pero si nosotros graficamos la función de arriba, Ujú. solo toca en 2 puntos Sí. y no sé dónde encontrar los otros 2 que me pide. Acuérdese que no me acuerdo en qué clase, vimos que una función, por ejemplo, si yo tengo una función así, yo sé que esta función tiene que ser impar. ¿Sí?
Sí. Por lo tanto, puede ser el grado 1, 3, 5, 7. Porque tiene aquí está subiendo y aquí está bajando. Si fuera par, estaría subiendo y subiendo o bajando y bajando. Y por lo tanto tiene esas posibilidades de, de solución, pero solo está tocando en un punto. Así que esta cosa tiene una solución real Ahí quiere que y, busque la imaginaria. claro, tiene dos soluciones complejas. Ok. Entonces, seguramente las dos complejas aparecen en una cosa algo así, x más x cuadrado más 4, y ahí va a tener dos soluciones complejas. Sí. Un x cuadrado más 2, y ahí aparecen las otras dos. ¿Ya? Si ustedes revisan la materia, que yo no lo he visto en detalle porque lo voy a ver más en detalle después, que el teorema fundamental del álgebra, ¿ya? O se me había olvidado. Oh. Pero está en la materia. Sí, sí. Y ese te dice que te dice que la cantidad de soluciones que tiene una ecuación es igual al número de grados. Nosotros antes le habíamos llamado dobleces, ¿ya? Entonces el grado máximo de la ecuación te dice el número de soluciones y también te dice que las soluciones imaginarias aparecen de a par, ¿ya? Pero eso lo van a ver ahí leyendo, pues está en el capítulo de las técnicas para encontrar soluciones, que es una de las muchas técnicas. Pero sí, las que faltan son complejas, ¿ya? No sé si hay otra duda. Ahí no, resolví la pregunta, ¿o no? No me acuerdo quién, o sea, no sé quién me estaba preguntando, pero supongo que sí. Em, ¿Hay más consultas o comienzo con contenido? Yo tengo una duda, profe. O sea, dos. Cuénteme al tiro. Aprovecha. Una es como más estructural, es sobre, en una parte puse como una foto de una hoja, o sea, de algo que había escrito. No sé si se Ujú. puede poner también. No, no hay problema. Ah, ya. Y lo otro Mientras, era en mientras se el... ve ordenado, no hay problema. Ah, ya, O sea, bueno. mientras sea entendible. Si me ponen una foto así de cualquier cosa, no tiene explicación. Ah, ya, sí, sí. No, pero tiene que ser algo entendible, ¿no? Ya. ¿Y la otra? En el problema 3 el valor E que aparece en el A, por ejemplo, ¿Ya? el valor E es el número de Euler o es Sí, un número cualquiera. Ah, lo, sí, lo el ocupo como número eso. de Euler. Este es el uno más. No me acuerdo, pero uno más uno dividido n con n muy grande. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar más con eso en todo caso. ¿Sí? Vale. Pero no es una variable, es un numerito. ¿Hay alguna otra consulta o no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el contenido que toca hoy día. Le puse logaritmos naturales, pero en realidad son propiedades de logaritmo. Y se me perdieron los PDF. Aquí está. Voy a cerrar la tarea. Podría haberla dejado abierta en realidad. Se quedó pegado el Adobe. Ya ahí está. Entonces, solamente quería comentarles esta página del libro, ¿ya? Porque está re interesante, ya que dice, bueno, los científicos modelan la respuesta humana a estímulos, ¿cierto? Sonido, luz o presión, usando funciones logarítmicas, y da un ejemplo. Y, por ejemplo, la intensidad de un sonido debe ser aumentada muchas veces antes que sintamos que la intensidad simplemente se ha duplicado. Y esto se, se modeló, ya se estudió hace bastante tiempo. Y aquí dan esta formulita, ¿ya? Y voy a pasar la página.
Claro, y resulta que, por ejemplo, para definir lo que, a partir de esta regla, se define lo que es el decibel, que lo pueden ver después. Que en el fondo, cuando tú tienes un decibel, si tú tienes 20 decibeles y tienes un sonido de 40 decibeles, entonces uno lo que ocurre en la vida cotidiana es que uno este sonido lo escucha al doble que el otro, o lo escucha aproximadamente al doble. Pero cuando uno ve la relación de la energía que transporta cada uno, uno lo que hace en el fondo es dice, bueno, 40 decibeles es menos 20 decibeles, ¿ya? Eso me da 20 decibeles de diferencia. ¿Y qué significa eso? Significa que estos 20 significa que esto es 10 logaritmo de I2 dividido I1, siguiendo la regla que nos entregan en el libro. Es decir, que este 10 pasa dividiendo acá. ¿Sí? Y esto nos da 2, es el logaritmo de ese bicho. Entonces, si uno ocupa propiedades de logaritmo, la función que anula el logaritmo eh, es el antilogaritmo, ¿ya? En el fondo sería una función exponencial más o menos, ¿ya? Entonces, no sabría explicarlo muy bien. Muchas se quedó pegado el lápiz. Entonces, logaritmo base 10. Entonces, cuando uno busca eso, en el fondo significa que el I1 elevado al... Perdón. Vale, creo que tengo que pensarlo mejor. Pero cuando uno trabaja esto con logaritmos, lo que está diciendo es que la energía del sonido 2 es 100 veces, porque es 10 elevado a 2, la energía de I1, ¿ya? Y resulta que ese estudio es bastante viejo. En el fondo que lo que uno percibe depende logarítmicamente de la energía que está percibiendo. Y después les voy a mostrar un video, o se los voy a dejar en los comentarios, que prácticamente todos los sentidos funcionan en base al logaritmo. O sea, la luz que uno percibe, uno, por ejemplo, si es que siente que un objeto tiene el doble de brillo, en realidad está sintiendo de una manera exponencial la cantidad de energía que está recibiendo. Y de hecho, en el video explican que las plantas lo hacen también de esa manera, porque las plantas también tienen sentido. Entonces, ellas, por ejemplo, reaccionan a la presión, pero con escalas logarítmicas. De hecho, las plantas cuentan el tiempo en escalas logarítmicas. Nuestro cerebro interpreta el tiempo en escala logarítmica. Después lo vamos a ver eso en un ratito más, con unas ecuaciones. Pero en general, todos los sentidos funcionan en base a logaritmos. Nuestro cerebro funciona en base a logaritmos, ¿ya? Yo sé que esto lo dije medio al vuelo así porque lo leí ahora en el momento, pero después lo vamos a ver con varias ecuaciones y claro, en general los sentidos funcionan en base al logaritmo natural principal. Em, ¿Y qué es este famoso logaritmo natural o ya habíamos hablado, este número e? Em, Así como existe el logaritmo, así como existe el logaritmo de 8, por ejemplo, cuando uno dice el logaritmo de 8, uno asume inmediatamente que esto es de base 10. ¿Qué significa eso? El logaritmo de 8 en base 10 es el numerito al que hay que elevar 10
Ahora vamos a poner una X. Es el numerito al que hay que elevar 10 para obtener como resultado 8. No sabemos cuánto vale, existen métodos numéricos que permiten calcularlo, por eso lo podemos tirar a una calculadora y la calculadora lo hace por nosotros. Y esos métodos los vamos a aprender después. Pero en general esta es la solución para eso. Entonces yo quiero saber 10 elevado a qué número me va a dar 8. Pero también yo puedo cambiar la base. Siempre que uno escriba un logaritmo, tiene que escoger cuál es la base. Por ejemplo, 2 en base 3. Pero si es que no se anota, si es que la base no se anota, por ejemplo, yo digo el logaritmo de 5, eso inmediatamente es un logaritmo en base 10. Ya, por defecto, cuando no se anote, la base va a ser 10. Y también podemos hacer logaritmos en base a otro número, números especiales, como el logaritmo en base e. ¿Ya? Por el logaritmo de 3 en base e. Y a este conjunto, cuando uno opera con el logaritmo usando la base e, se le llama logaritmo natural. ¿Ya? Y parece una tontera, pero realmente el logaritmo natural tiene un montón de propiedades. ¿Ya? Mucho más que las del logaritmo, las vamos a ir viendo ahora. Porque de hecho cuando uno resuelve ciertos tipos de ecuaciones, el logaritmo que aparece es el natural, aparece solito. ¿Ya? Entonces, pues, tiene exactamente las mismas propiedades que el logaritmo, solamente que la base, cuando digamos logaritmo natural, estamos diciendo que la base es e, o aproximadamente, voy a hacer un espacio aquí. Lo voy a hacer aquí, lo voy a anotar aquí a la izquierda. Entonces, este logaritmo natural de 3 es aproximadamente el logaritmo de 3. Yo me quedo feo esta cuestión. No te pegues, por favor, computador. ¡Ay, qué terrible! Ya. El logaritmo natural de 3 es aproximadamente el logaritmo de 3 en base 2,72. Uno puede pensar que ese logaritmo natural es como un 2,72, aproximadamente. ¿Ya? Entonces esa es la definición de logaritmo natural. Por lo tanto, realmente cuando uno trabaja con el logaritmo natural, está trabajando con un logaritmo. Entonces las propiedades de un logaritmo natural son exactamente las mismas que las del logaritmo. Voy a anotar las 4 propiedades que vimos antes. Tenemos logaritmo de e elevado a 1 es igual a 0. Perdón, de 1 en base e es 0. Ah, estoy anotando muy mal. Logaritmo natural de 1 es 0. Logaritmo natural de e es 1. Logaritmo natural de e elevado a x es x. Y e elevado al logaritmo natural de x es x. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen estas propiedades? Estas propiedades vienen de las propiedades del logaritmo. Porque cuando uno anota esto aquí, uno lo que está haciendo es logaritmo en base e de 1. Entonces, uno se pregunta, e elevado a qué número lo tengo que elevar, o sea, a qué número debo elevar e para obtener 1. Y uno sabe que por defecto
Cualquier número elevado a 0 da 1. Así que esa es la propiedad número 1 de los logaritmos de siempre. Luego, si piensa en la segunda propiedad, tiene el logaritmo de e en base e. Y esa por propiedad de logaritmo debe ser 1. ¿Ya? Porque e elevado a 1 es e. Esta de acá es la misma idea. El logaritmo de e elevado a x en base e. Esto uno lo puede anotar de esta manera. Logaritmo de e en base e elevado a x. Y uno sabe que esto de aquí es 1 por la propiedad 2. Entonces esto nos da x. Y volvemos a la parte de acá. Y finalmente el último término es la misma idea. ¿Ya? Entonces esto de aquí uno lo puede anotar como e. Bueno, esta realmente es la definición de logaritmo. Ya es lo que habíamos visto antes. O sea, ¿a qué número debo elevar e para obtener x? Es al logaritmo de e en base a x. Es la definición. Así que el último es la definición. Y esta es la definición de logaritmo. Y voy a aprovecharme de estas últimas dos propiedades para hacer algunos comentarios. Si uno piensa en el logaritmo, de x, por ejemplo, y a eso le llama f de x, y piensa en la función e elevado a x, y lo piensa en un segundo, en un g de x, entonces esta propiedad de aquí, la ecuación 3, uno la podría escribir de otra manera como una función compuesta. Entonces, el logaritmo es la función g de x. Uno diría, bueno, g de x, y aquí está operando sobre e elevado a x. Perdón, aquí la anoté mal. El logaritmo lo habíamos dicho como f de. Y el logaritmo lo estoy operando sobre e de x, que es g de x. Y eso me da x. Y luego si voy con la propiedad número 4, entonces voy a ver que e elevado a algo es la función g de x. Y lo estoy elevando al logaritmo de x, que es la función f de x. Y eso me da x. Y si ustedes lo recuerdan esto de la tarea anterior, lo que aquí está ocurriendo con estas propiedades es que la propiedad f anula a la propiedad g. Y me entrega el numerito que yo estoy ingresando. Por lo tanto, f, y lo mismo ocurre con g. F y g son funciones inversas. ¿Ya? Es decir, logaritmo de x es la inversa de e elevado a x. Eso lo deducimos por la propiedad 3 y 4. Ya, entonces la función, así como x cuadrado es la inversa de raíz de x, ¿ya? Tenemos que el logaritmo de x es la función inversa de e elevado a x. Entonces la función logaritmo y la función exponencial son funciones que se anulan entre sí.
Em, voy a resolver un problema del libro y, y ahí eh, voy a atender algunas preguntas, ¿ya? Pero quiero hacer un problema para ocupar estas propiedades. Entonces, el problema del libro es el ejemplo 8, que sale 1. Son varios ejemplos, de hecho. Primero de ellos es logaritmo natural de e en base 8. Entonces, lo que nos piden es evaluar esta función, evaluar las expresiones. Entonces, si yo desarrollo este bicho, lo que puedo hacer es, en el fondo, sé que estoy aplicando logaritmo sobre la función exponencial. Entonces, yo sé que el logaritmo anula la función exponencial. Entonces, de alguna manera puedo eliminar esto. Pero también puedo utilizar otra propiedad del logaritmo. Puedo utilizar en el fondo la propiedad número 3, que el logaritmo de la función exponencial me da el exponente. ¿Ya? Entonces, de esa manera, lo que va a ocurrir es que voy a obtener 8. O sea, usando la propiedad 3, voy a anotar aquí. Puedo encontrar el valor numérico de esta cosa. El segundo problema que nos dan en el ejemplo 2, será cortito, nos piden evaluar numéricamente el logaritmo de 1 dividido e al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí uno puede usar las mismas propiedades, pero aquí tiene que combinar un poquito las propiedades que ya conoce de los exponentes. Entonces, acá tengo el exponente aquí abajo y yo conozco las propiedades del logaritmo cuando están escritos de esa forma. Entonces, lo que puedo hacer es escribir esto de una manera similar a la que está ahí. Entonces, recuerden que cuando estoy dividiendo el exponente, o sea, el numerito, cuando yo lo paso al numerador, lo puedo pasar cambiando el signo del exponente. Entonces, 1 dividido e al cuadrado es lo mismo que e elevado a menos 2. Y ahora, usando la misma propiedad de arriba, entonces lo que obtengo es menos 2. ¿Sí? Entonces, son algunos ejemplos de cositas que uno puede resolver. Y el último problema que nos dan es logaritmo natural de 5, que es lo mismo que logaritmo de 5 en base de e. ¿Ya? Y bueno, realmente aquí no hay mucho que hacer. ¿Ya? Aquí para resolver esto hay que utilizar métodos numéricos, pero nosotros estamos en el curso de Biomatemáticas 1, así que no vamos a hacer métodos numéricos muy avanzados. Así que lo único que uno tendría que hacer es decir, bueno, tirar a la calculadora 5, logaritmo natural, y la calculadora me lo calcula al instante, 1,609 aproximadamente. Entonces, no siempre los números van a ser, no siempre van a ser exactos, ¿ya? Pero sí, conocer las propiedades de los logaritmos nos va a permitir hacer cálculos más o menos sencillos. Em, Eso es lo que tengo que decir. O sea, realmente trabajar con logaritmo natural o con logaritmo no tiene una gran diferencia. Son las mismas propiedades, solamente que uno tiene que pensar que cuando uno trabaja con logaritmo natural es lo mismo que logaritmo en base. ¿Ya? Y el logaritmo natural es la inversa de la función exponencial. No sé si tienen consultas o dudas hasta aquí. O no se ha entendido nada.
Voy a mover para arriba. A ver si lo alejo un poquito. ¿Tienen alguna consulta aquí? ¿O realmente no hay problema? Profe, yo tengo una consulta. En el Sí. último que sacó en el Cheve, ese de logaritmo de E, con el 5 arriba, ¿cómo lo calculó? Yo no calculé nada. Lo hizo la calculadora. O sea, lo único que hice realmente es... a ver, uno calcula los logaritmos. ¿Ya? Entonces uno dice logaritmo de 8. Así, eso es una forma de anotarlo. Pero uno siempre cuando anota eso, esto tiene que tener una base. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un logaritmo de 8, la base, si es que no se está anotando, por defecto es 10. Si es que no se está anotando. Y cuando yo escribo logaritmo natural de 8, la base que estoy usando por defecto es E. ¿Ya? Es una forma de notación. Entonces ustedes van a encontrar en los textos o en general, en artículos científicos, en la vida, van a encontrar usualmente esta notación. ¿Ya? Esta es la notación que van a encontrar. Van a encontrar logaritmo natural de 8, logaritmo de 8. No es normal o no es común que se ocupe, que se anote la base, a menos que sea una base, a menos que sea necesario expresarla. Porque decir, estoy trabajando con base 5. ¿Y por qué? Porque la naturaleza, usualmente, las cosas que uno encuentra están en base E. ¿Ya? Cuando uno resuelve una ecuación o cuando uno hace un experimento, usualmente las cosas vienen en base E o se pueden transformar a una base E. Si recuerdan la clase pasada, vimos el modelo de infección o sea, el modelo de contagio de una ciudad y estaba escrito en base al número E, la solución. Y no es porque el E sea elegante, sino que cuando uno resuelve la ecuación, que lo van a aprender en el curso de biomatemáticas 2 o 3, la exponencial es la que aparece. Y la otra razón es que uno ocupa el logaritmo en base 10 porque, bueno, los humanos históricamente, al menos en Occidente, ocupamos la base 10 por el número de dedos que tenemos. Porque nosotros, nuestro sistema numérico es decimal, el que usamos en la actualidad, que ocupa 10 números, que son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces uno ocupa, cuando está pensando en cosas humanas, usualmente usa el logaritmo en base 10 y cuando está trabajando con cosas, no digamos naturales, pero con datos brutos, el número exponencial aparece solo. Y entonces esos son los logaritmos que usualmente ocupa y en raras ocasiones ocupa unos distintos. Entonces ahí uno tiene que enunciar la base y decir, nada, bueno, esto es logaritmo de 8 en base 5, por ejemplo. ¿Ya? Pero por decirte, yo nunca he visto en un artículo alguien que ocupa una base 5, siempre ocupan la base E o en ocasiones la base 10. Sobre todo para la parte de instrumentación se ocupa la base 10. Eso, creo que me fui en la bola con la explicación. Ya, no sé si aclaré la duda o lo dejé peor. Sí, sí, la aclaro. Gracias. Ya, súper. Em, Voy a ir a un problema entonces de logaritmo. Entonces hice el ejemplo 8. Otra vez tengo anotado un ejemplo, pero no me acuerdo el número.
A veces se me olvida anotar los números. Ya, no me acuerdo el número, lo voy a anotar simplemente. Ejemplo. Dice, ejemplo número X, porque no me acuerdo. En este problema nos piden hallar, no sé si está bien escrito, el dominio de f de x es igual a logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Nos piden encontrar el dominio. Entonces, aquí ya uno tiene como una especie de ecuación. O sea, ya uno tiene una función, pero esta función tiene un logaritmo. Entonces, nosotros sabíamos que el dominio del logaritmo, el dominio de la función logaritmo de x, no importa la base, es de 0, es de 0 a infinito, sin tocar el 0 ni el infinito. Recuerden que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Y la función exponencial, nosotros la habíamos visto que era la función e elevado a x. Cuando x vale 0, e elevado a 0 es 1, entonces tocan el 1 y aquí crecía hacia allá y hacia allá. ¿Sí? Así que acá hay una asíntota y aquí va creciendo hacia arriba. Y la función logarítmica es la inversa de esta cosa. Así que la función logarítmica la voy a dibujar acá. Y como es la inversa, tiene que ser el reflejo de la exponencial. Por lo tanto, recuerden que para la exponencial, el dominio de la exponencial son todos los reales y el recorrido de la exponencial es de 0 a infinito, sin tocar el 0. Por lo tanto, como la logarítmica es la inversa, el dominio de la logarítmica, vamos a anotar logaritmo, el dominio del logaritmo natural es el recorrido de la otra, es de 0 a infinito y el recorrido es todos los reales. ¿Ya? Si se fijan en el eje Y, la curva morada puede tocar desde menos infinito, aquí abajito, y puede subir infinitamente hacia arriba. Pero acá, como hay una asíntota, no puede atravesar, no puede tocar nunca aquí. Entonces, a lo más va a llegar a 0. Puede partir desde 0, pero sin tocarlo, y viajar infinitamente hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, esto no ocurre para cualquier cosa que tenga un logaritmo. En este caso, hay que hacerlo con un poco más de detalle. Entonces, lo que voy a hacer para esto, yo sé que lo que está aquí adentro, como el dominio de un logaritmo, tiene que ser mayor o igual que 0, al igual que la raíz. Perdón, solo mayor que 0, que es lo que estamos viendo acá. Entonces yo pongo como restricción que 4 menos x cuadrado, que es lo que está al interior, que lo voy a encerrar así en moradito, tiene que ser mayor que 0. No puede ser igual a 0, porque en 0 está la asíntota. Entonces, esto de acá lo podemos separar, esa función la podemos separar por como más x por 2 menos x. Y queremos que eso sea mayor que 0. Eso, bueno, ya sabemos cómo resolver ese tipo de cosas. Entonces, sabemos que esto tiene como soluciones. Solución 1 es menos 2 y la solución 2 es 2. Entonces ya tenemos que resolver esto como una desigualdad. Hacemos nuestro diagrama
con nuestras soluciones menos 2, 2 y infinito. Y tenemos que evaluar para la función 2 más x, 2 menos x y para el producto de las dos. Entonces aquí lo vamos a evaluar aquí. Uno sabe que 2 más x se va a hacer 0 acá y 2 menos x se va a hacer 0 acá. Lo dejo abierto porque estamos viendo casos de mayor, no mayor igual. Y si evalúo esta aquí, en un numerito que sea mayor que 2, por ejemplo, si lo evalúo en 0, que está ubicado por acá, 2 más 0 es 2, por lo tanto a este lado esta cosa va a ser positiva. Acá va a ser negativa. Y si este de aquí, 2 menos, 2 menos x, lo evalúo acá en 0, va a ser 2 menos 0, esto me va a dar 2, por lo tanto aquí va a ser positiva en esta región y negativa acá. Y acá veo el producto. O sea, menos por más es menos, más por más es más, y más por menos es menos. Y yo tengo que encontrar la región que sea mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de este bicho va a ser entre menos 2 y 2 y sin tocar el menos 2 ni el 2. ¿Ya? Entonces, acá se parece, pero no es realmente todos los reales, sino que es una región cortita la que puedo ocupar. Si yo ocupo un número distinto a eso, por ejemplo, si yo calculo para esta función de aquí, logaritmo de 4 menos x al cuadrado, si yo lo evalúo en 5, no va a dar nada. ¿Ya? Entonces voy a testear. Voy a probar para x igual 5, que está fuera del dominio. Entonces voy a tener logaritmo de 1 menos 5 al cuadrado. Si yo lo tiro a la calculadora, este 1 menos 5 al cuadrado es 1 menos 25. Así que esto es menos 24. Y le voy a aplicar el logaritmo natural y me va a decir entrada no va 10. No lo puede calcular porque no es parte del dominio. ¿Ya? Lo voy a anotar. Ah, y aquí anoté mal porque están diciendo logaritmo natural, no logaritmo. ¿Ya? Entonces esto es logaritmo natural y el logaritmo de menos 24 no existe porque no pertenece al dominio. Entonces es aplicar lo que ya sabemos. Ya uno no puede, los logaritmos tienen bastantes restricciones. O sea, tienen que ser, lo que uno le ingrese a un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Y hay que tener en cuenta cuando uno hace ese tipo de cálculo. Entonces uno, cuando tenga funciones logarítmicas, tiene que tratar de encontrar el dominio en general para no mandarse una embarra. Veamos algunas leyes. ¿Se entendió lo que hice acá o quedaron colgados? Quedaron muy perdidos. Bueno, asumiré que entendieron. Y si tienen dudas me pueden Profe, preguntar también. Ujú. ¿de dónde salió eso del logaritmo de menos 24? Como que, Ah, estoy evaluando esta función, logaritmo de 4 menos x cuadrado, y ¿ya? la quiero evaluar en un punto, decidí evaluarla en el punto 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quería ver si me daba, porque les quería mostrar en el fondo que como el dominio es de menos 2 a 2, si yo escojo un punto fuera del dominio no lo voy a poder calcular.
¿sí? Por eso es importante calcular el dominio de una función logarítmica. En mi caso, 5 no pertenece al dominio. Por lo tanto, si yo intento ingresar el valor 5 a la función, me va a dar un error. ¿Sí? Que es lo que me dice acá, entrada no válida. Entonces realmente estaba testeando que era el dominio. Podría haber escogido 10, menos 500, menos 3. Es como una verificación entonces. Sí, era un testeo, sí, una verificación. Ya, profe, gracias. De hecho, si lo hago en 2 también me va a hacer lo mismo. Porque si hago 4 menos 2 al cuadrado, eso es 0. Y si yo calculo el logaritmo natural de 0, también me va a decir entrada no válida. ¿Mm? Entonces, tiene que ser estrictamente distinto de 2. O sea, entre menos 2 y 2 sin considerar los extremos. Veamos algunas propiedades que les pueden servir a la vida. Entonces, este es el capítulo 4.4, propiedades de logaritmos. Entonces, bueno, recuerden, lo importante aquí, logaritmos. Lo importante es que independiente de si estoy trabajando con un logaritmo en base 10, en base 5, en base E, todos los logaritmos tienen las mismas propiedades. ¿Ya? Todos, si ustedes se saben las 4 propiedades básicas del logaritmo, puede hacer de todo en la vida. Entonces voy a anotar las leyes y luego se las voy a explicar de dónde salen. Tenemos las leyes, que son 3 las que nos indican en el libro. Dice logaritmo de AB en base A se puede escribir como logaritmo de A en base A más logaritmo de B en base A. O sea, si uno tiene un logaritmo de un numerito que tiene un producto, uno los puede descomponer. ¿Ya? Por la misma razón, si yo tengo logaritmo de A dividido B, yo puedo hacerlo con el análogo. Así como la división es la operación inversa de la multiplicación, aquí yo puedo reemplazar la suma por la operación inversa de la suma. ¿Ya? Así que esto nos va a quedar de esta manera. Y la tercera propiedad es a ver cómo está, se me perdió. Logaritmo logaritmo de A elevado a C en base A es lo mismo que C por logaritmo de A mayúscula en base A. ¿Ya? Y esas son las 3 propiedades que uno suele utilizar para trabajar. Aunque uno todas estas propiedades las puede trabajar con las propiedades que ya habíamos visto en realidad. Estas no son necesarias, sino que estas se deducen. Voy a partir demostrando la 3. Voy a usar un torpedo aquí que tengo anotado porque siempre se me enreda cuando haciendo demostraciones. Entonces, voy a demostrar. Voy a demostrar la ley 3. ¿Ya? Entonces, lo que tengo primero es el logaritmo de A en base A. Y voy a decir que eso va a ser igual a una variable auxiliar, que le voy a llamar U. ¿Ok? Entonces, si utilizo las propiedades del logaritmo, esto es lo mismo que decir A elevado a U es igual a A mayúscula. Se va a hacer el gran truco. Entonces, voy a escribir este bichito de aquí arriba. Este logaritmo de A en base A elevado a C. Lo voy a escribir de otra manera. Te lo voy a ordenar. Y este A lo voy a sustituir aquí.
¿ya? Así que esto es logaritmo en base a, y ese a es a minúscula elevado a u. Y bueno, como ustedes saben, ahí me falta la c. Y esto está elevado a c, ¿ya? Entonces, si yo desarrollo un poquito a la parte interior, esto va a ser logaritmo de a elevado a u por c por propiedad de los exponentes. Y esto es por propiedad del logaritmo. Esto de aquí se vuelve uc. Esta parte de aquí se hace 0. O sea, se hace 1. ¿Ya? Y el c ya, perdón, y el u ya lo tenemos. El u es esto de acá. Entonces, aquí va a quedar c y el u vale logaritmo de a en base a. Entonces ya con eso tengo demostrada esta propiedad. ¿Sí? A partir de aquí y termino acá. Entonces el logaritmo de a elevado a c en base a es lo mismo que c por logaritmo de a en base a. O en español significa que yo tengo un logaritmo, si yo tengo el logaritmo de un número y ese numerito tiene un exponente, el exponente yo lo puedo bajar multiplicando. Esa es la propiedad que uno se aprende. Con la propiedad 3 puedo demostrar muy fácil la propiedad 1 y la propiedad 2, bueno, sale por defecto en realidad, ¿no? Un cambio de signo, ¿no? Así que ahora voy a mostrar la ley 1. Voy a demostrar la ley 1. ¿Ya? La voy a copiar y la voy a transportar hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto de manera rápida o más o menos rápida? Voy a hacer un paréntesis aquí, igual que en delante voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que logaritmo de a en base a va a ser u y logaritmo de b en base a va a ser b corta. ¿Ya? Así que de aquí uno puede decir que a elevado a u es a mayúscula y que a elevado a b corta o v como le dicen algunos es igual a b. A mí me cuesta usar esa forma de decirlo. Entonces, vamos a reescribir este bicho de aquí. Lo vamos a escribir de esa manera, usando estas sustituciones que están acá. Entonces, esto es a elevado a u, esto es a elevado a v. ¿Sí? Y aquí lo que podemos hacer es por propiedades de los bases iguales se suman los exponentes. ¿Ya? Y por la propiedad de los logaritmos, entonces, o por la propiedad de la ley 1, que habíamos mostrado recién, esto que está aquí puede pasar adelante multiplicando. Entonces vamos a tener u más b por el logaritmo de a en base a, que es 1, y u y b valen esto de acá. Es decir, logaritmo de a en base a más logaritmo de b en base b. ¿Ya? Entonces así hemos llegado de aquí, desde aquí hasta acá, que es la ley que queríamos demostrar. Entonces esas propiedades son las que vamos a utilizar de forma regular. Yo lo que voy a hacer dos ejemplos bastante rápidos. Voy a Profesor, ocupar
¿Sí? Entre la A y la B en el paréntesis de log A, ¿no va Ujú. una suma? ¿En qué ¿O está parte? bien en log, en abajo de demostrar la ley ¿Acá? 1? Sí, sí, creo, no, arriba, arriba. Donde dice demostrar la ley 1, usted puso log A entre paréntesis AB, es igual a log de Sí. A en base a y todo eso. Pero el tema es que ahí se suman, po, y en el log A y yo pensaría que se multiplica. Por eso le pregunto si está bien que se escriba Acá se va así. aquí va multiplicado. Ah, ya no va una suma. Ya, No. Esto se ya, transforma, una multiplicación al interior se transforma en una suma cuando uno separa los logaritmos. Y ya, ahí lo demostré, lo que gracias. estábamos probándola. Mm. Ya vamos vamos a hacer un ejemplo para ocupar estas propiedades para que no parezcan inútiles, que de hecho no lo son. Entonces, este ejemplo del libro 1 realmente tiene hartos problemas el 1, pero yo voy a hacer el A y el B, ¿no? O sea, el A y el C. El ejemplo A dice logaritmo de 2 en base 4 más logaritmo de 32 en base 4. Lo que nos piden en el ejemplo es evaluar las expresiones. ¿Ya? Entonces, si yo quiero evaluar esto, entonces puedo utilizar la propiedad, la ley 1. Tengo una suma de logaritmos en base igual, las bases quedan multiplicadas. Entonces aquí voy a anotar en rojito ley 1. Entonces esto me quedaría como logaritmo de 2 por 32 en base 4. Y eso es lo mismo que 4, o sea, logaritmo de 64 en base 4. Y ahí uno puede, esto es más o menos fácil de responder. 4 elevado a qué número me da 64. Entonces, 4 por 4 son 16, por 4 son 64. Entonces, 4 elevado a 3 da 64. Por lo tanto, esta expresión de aquí es 3. El B lo pueden revisar ustedes. Y el otro que voy a resolver es el C. El C me dice menos un tercio por logaritmo de 8 y no me dice la base. Así que como no me dice la base, asumo que es 10. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular esto sin usar directamente la calculadora? Entonces uno lo que puede hacer es usando la ley 3, usando la ley 3, este C que está aquí adelante del logaritmo puede pasar como exponente al número que está aquí adentro. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner ley 3. Aquí me voy para allá. Entonces, esto sería lo mismo que logaritmo, eh, sería lo mismo que logaritmo de 8 elevado a menos un tercio. ¿Ya? Y logaritmo de 8 elevado a menos un tercio, bueno, esto es lo mismo que aquí uno lo que puede hacer es escribir el 8 en alguna base o como una cosa exponencial. Entonces uno sabe que 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2, es decir, 2 elevado a 3. Y eso está multiplicado por, o sea, está elevado a un tercio, a menos un tercio. Entonces, aquí por propiedad de los exponentes, esto nos va a quedar logaritmo de 2, nos va a quedar logaritmo de 2 elevado a 3 por menos un tercio. Y eso es lo mismo que logaritmo de 2 elevado a menos 1. ¿Ya? O si usted quiere, logaritmo de 1 dividido 2, que es lo mismo.
Entonces yo a la calculadora le pongo 0,5, que es un medio, logaritmo, y me da ese numerito, menos 0,301. Entonces esto aproximadamente es menos 0,301. También uno podría haber hecho directamente esto. Uno podría haber dicho 8 logaritmo por un tercio. Bueno, aquí tendría que ser dividido 3. Y hay que agregarle el signo negativo. Dos formas de hacer lo mismo. Eso. Después, no sé si tienen alguna otra duda. O sea, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Pero ahí estoy ocupando las propiedades del logaritmo. Después voy a hacer otro problema, pero usando expresiones algebraicas. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, duda, queja, algo? O si no, nos vamos a recreo. Iba a decir vacaciones. O será recreo. Se voy a poner que haríamos libre. O sea, volvemos a las 9:50. ¿Ya? Voy a cortar la grabación.